¿Crees que Jesús tuvo que ser quebrantado? Es la misma lección a lo largo de las Escrituras, ya sea Pablo siendo enviado al desierto, o Moisés siendo enviado al desierto a vivir con su suegro durante 40 años, o Jacob, que tuvo que vivir con su suegro durante 20 años. Es asombroso cómo Dios hizo vivir a muchas personas con sus suegros por tanto tiempo para reducirlos a cero, porque no hay nada más humillante que un hombre dependa del padre de su esposa. ¿Algunos de ustedes ha experimentado eso? Que no puedes ganarte la vida por ti mismo y tienes que depender del padre de tu esposa financieramente. No por 1 o 2 años, sino año tras año. Si hay algo que puede humillarte es eso. Así es como Dios humilló a estos hombres que nosotros consideramos grandes hombres. Jacob se convirtió en Israel y Moisés en un gran profeta. Dios tenía que hacer una obra en ellos, y este principio también es el mismo en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios muy celoso. Él dice, mi gloria no la compartiré con otro. Es muy importante recordarlo. Nos dará su amor, nos dará su poder, nos dará sabiduría, nos dará todo. Pero Él dice que su gloria nunca la compartirá con otro, porque no es bueno para nosotros. Y muy a menudo el problema es que los hombres tocan su gloria y luego sufren las consecuencias. Dice en Isaías capítulo 42, en el versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Él nos dará todo, su poder, su amor, su espíritu. Pero ¿por qué no nos da su gloria? Porque si tomamos la gloria para nosotros, nos va a pasar lo que le pasó al diablo. Así es como el ángel más alto en un momento se convirtió en el diablo. Él era orgulloso y quería honor y gloria. Y no hay límite respecto a lo que Dios puede hacer a través de un ser humano. Él puede reducir a un ser humano al punto de que éste reconozca que es nada. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 4. Dice en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Este es un mensaje que él mismo envía, es una carta. Yo, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Y dice algunas cosas maravillosas sobre Dios, pero luego él se vuelve muy orgulloso. ¿Y sabes lo que pasó? Dios lo humilló de tal manera que lo redujo al nivel de un animal para que comiera hierba. Y durante unos 7 años estuvo así. Y Dios lo humilló. A este gran y poderoso rey le comenzaron a crecer sus uñas largas como las de los animales y comía hierba. Dios lo humilló hasta que finalmente entró en razón. Y dice esto cuando fue restaurado. En Daniel 4, verso 34, al final de lo que había vivido. Leamos desde el verso 33. Se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron.
como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Imagínate, este es el rey más grande del mundo que dijo, yo, el gran gobernante de todas las naciones. Y Dios lo humilló. Y cuando lo humilló, Dios lo restauró. Y dice al final del verso 34, alcé mis ojos al cielo y bendije al Altísimo. Fíjate que ahora su lenguaje ha cambiado. Ahora no habla de sí mismo, sino que habla de Dios. Y dice, su dominio es un dominio eterno. Y escucha esto, esta es una declaración muy importante en el verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esa fue la lección que él aprendió. Yo soy nada. Y cuando un ser humano aprende esa lección, no hay límite a lo que Dios puede hacer a través de él. Hasta que aprendamos esa lección, Dios tiene que trabajar en nosotros, reduciéndonos y reduciéndonos. Puede que no haga cosas como hacernos perder el sentido o que nos comportemos como animales, pero usará cualquier medio para lograrlo. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esta es una de las declaraciones más profundas de la soberanía y el poder de Dios en toda la Biblia. Incluso en el Nuevo Testamento no se encuentra una declaración como esta, y fue hecha por un rey pagano cuando Dios lo humilló. En ese momento recobré mi razón, y déjame decirte que es seguro que un hombre ha recuperado la razón cuando puede hacer una declaración como la del versículo 35. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada, y no solo es una falsa humildad. Todos los seres humanos tienen una falsa humildad, donde pretenden no ser nadie, pero en el fondo de su corazón, si alguien dice eso de ellos, se enojan porque dicen eso de sí mismos con una falsa humildad. Quiero que veas un video de 10 minutos antes de continuar. Delante de Dios somos nada. Ahora voy a demostrar algo aquí. ¿Cuáles son las cosas en las que nos gloriamos? Voy a ilustrar esto llamando personas aquí al frente. Le pediré a este joven que pase al frente. La mayoría de nosotros nos gloriamos en las riquezas. Él representa las riquezas. Él es el hombre más rico del mundo. Él es el número uno en la revista Forbes de las personas más ricas del mundo, pero representa este cero. En otras palabras, sin Dios, Él es nada. ¿De acuerdo? Otra de las cosas en las que nos gloriamos, vamos a llamar a otro hermano aquí al frente. Aquí tenemos un hermano que es muy atractivo y él representa la belleza. ¿Ven lo guapo que es? Lo digo en serio. Pero sin Dios es otro cero. Muy bien. ¿En qué otra cosa se gloria la gente? En la posición. Este otro hermano va a representar la posición. Él tiene una posición muy alta en el mundo. Él no lo reconoce y parece humilde, pero tiene un puesto muy alto. Pero es un cero a los ojos de Dios. Muy bien, que pase adelante el siguiente. Él se ve muy inteligente y tiene un doctorado. Él representa la educación, pero es otro cero. Muy bien, ¿qué pasa el siguiente? Aquí está el atleta. Él gana todas las medallas de las Olimpiadas. Él representa los deportes, pero es otro cero. Que pase adelante el siguiente. Este tipo realmente es popular. Entre los jóvenes, los ancianos y las mujeres, él es muy popular. Representa la popularidad, pero es otro cero. Que pase el siguiente. Este representa a los predicadores. Es otro cero. Ya sabes, los predicadores pueden estar orgullosos de predicar, pero es otro cero. Que pase adelante el siguiente. Hay un millón de otras cosas que representan todo de lo que puedes estar orgulloso. Este hermano representa todas esas cosas. Muy bien, que pase el último hermano. Y este último es la raíz de todo. Él representa el yo.
Ahora, estúdialas detenidamente para que veas lo que Nabucodonosor entendió. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Sabes qué es lo que les da valor? Jesús. Si ponemos este uno al principio que representa a Jesús, ¿ahora ves el valor de todas estas personas? Si quitas a Jesús, aunque tengan todas esas cualidades, siguen siendo ceros. Pero en el momento en que Jesús entra, aunque solo sea una persona, tiene más valor que todas estas otras personas. Solo porque Jesús está con él. Jóvenes, recuerden eso. Nunca lo olviden. Entonces tenemos aquí a una persona, pero cuando tienes compañerismo, este 10 se convierte en 100. Es lo maravilloso del compañerismo. Tienes un hermano más en compañerismo, mira lo que pasa. Y uno más, y uno más, y uno más. Compañerismo, compañerismo, donde todo el mundo reconoce que es como un cero sin el Señor. En otras palabras, es nada. Esta es la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y tú puedes ser un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro funcional. Si reconoces como el rey Nabucodonosor y Pablo reconocieron que eran nada y Dios es todo. Espero que esta ilustración quede grabada en tu mente para siempre. Y en el momento en que de repente vuelvas a enorgullecerte de ti mismo, ya sabes lo que pasará. De nuevo serás un cero. Es por eso que siempre necesitas a Jesús como el número uno en tu vida, en cada área de tu vida durante todo el año. Gracias a todos los hermanos que han participado. Muchas gracias. Y el que predica igualmente es cero, como todos los demás. Este es el secreto, hermanos y hermanas. Por esto Jesús agradó al Padre. Él tomó su posición ante el Padre. Humildad no es decir que no vales nada o agachar la cabeza o el tipo de ropa que vistes. No es nada de eso. La humildad es el reconocimiento de que Dios lo es todo. Tú y yo podemos tener cualidades diferentes, pero somos cero a sus ojos. En otras palabras, somos nada. No hay límite para lo mucho que Dios puede usar a cualquiera que esté sentado aquí. Dios no está buscando personas superdotadas. En los tiempos de Jesús había en Jerusalén una escuela bíblica muy grande. Era dirigida por un profesor muy culto llamado Gamaliel. Y Jesús nunca fue a esa escuela bíblica para seleccionar ni siquiera a uno de sus discípulos. Tenían muchos conocimientos bíblicos, pero también tenían pensamientos muy elevados sobre sí mismos, y ese era el problema. Entonces, ¿a dónde va? Él se dirige a los pescadores, a la gente que nunca había terminado sus estudios y que solo sabían cómo pescar. ¿Sabes que Pedro el pescador escribió sobre las epístolas de Pablo? Lo lees en la carta de Pedro. El apóstol Pablo escribió tantas cosas y básicamente Pedro dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Él es muy honesto. Ese es el tipo de gente que el Señor eligió para poner el mundo de cabeza en su tiempo y para dar comienzo al verdadero cristianismo hace 2000 años. No seleccionó millonarios, no seleccionó a grandes eruditos, seleccionó a aquellos que podían reducirse fácilmente a cero. Cuando estás en lo alto es difícil reducirte a cero. Él eligió a gente que estaba muy bajo y que podrían reducirse a cero muy rápidamente. Y entonces eligió al apóstol Pablo.
Y Pablo era un hombre que había pasado 3 años en una escuela bíblica bajo Gamaliel. ¿Y sabes cómo trató Dios con él? Vayamos a la epístola de Gálatas. Pablo describe aquí su propio testimonio. Él dice en Gálatas capítulo 1, verso 15, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Dios tenía un plan para Pablo desde que él estaba en el vientre de su madre. Eso significa que antes de que él naciera, Dios ya tenía un plan para él. Este hombre va a ser mi mayor apóstol. Él va a escribir tantos libros del Nuevo Testamento. Antes de que él naciera, Dios ya tenía un plan, pero él creció como un judío persiguiendo y matando cristianos, porque él era ferviente en la religión judía y eliminaba a todo aquel que proclamaba a Jesús como el Mesías. Él fue así hasta la edad de casi 30 años. Era un hombre muy influyente, pero Dios lo humilló. Y él dice aquí en el verso 16, reveló a su Hijo en mí. No solo vio el resplandor físico de Jesús camino a Damasco, sino que en ese momento tuvo una revelación interior cuando estuvo ciego durante 3 días. Interiormente, Dios le dio una revelación sobre quién era Jesús realmente. Y luego, debido a que él había estudiado en la escuela bíblica durante 3 años, él tenía toda esa basura acumulada dentro de su cabeza. Aquí dice en el verso 17 que Dios lo envió a Arabia, en otras palabras, a un desierto, porque tenía que enseñarle algo a Pablo, que ninguna escuela bíblica podía enseñarle. Él humilló a este gran erudito. Dice en el verso 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén. ¿Qué estuvo haciendo durante esos 3 años en el desierto? La basura que él tenía en su cabeza tenía que ser sacada. Y cuanto más inteligente seas, más tiempo le llevará a Dios reducirte a cero. Pedro no tuvo que ir 3 años a Arabia. Desde el principio, él tenía pensamientos muy bajos sobre sí mismo. Y entre nosotros hay diferentes niveles de lo que pensamos de nosotros mismos. ¿A cuántos de nosotros tiene que llevar a algún desierto antes de poder usarnos? No lo sé. Pero no tienes que ir a un desierto. Puedes humillarte ahí donde estás y reconocer que eres nada ante los ojos del Dios Todopoderoso. Y no hay límite para que Dios pueda usar a cualquiera de nosotros. Pero Él tiene que llevarnos a ese lugar, porque Dios es un Dios celoso. Mira lo que dice más adelante en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Algo parecido a lo que dijo Nabucodonosor. Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. El mundo está lleno de gente en la política, en el mundo del espectáculo, los grandes cantantes, en el mundo cristiano, grandes predicadores, líderes políticos y atletas. El mundo está lleno de gente que no piensa más que en sí mismos y Dios no puede usar a ninguno de ellos. Él tiene que reducirlos a cero, porque todos se engañan a sí mismos. Y no sé cuál sea tu posición, hermano. Pregúntate a ti mismo cuál es tu posición. ¿Eres como un Nabucodonosor o un poco como Pablo? Entonces podrás ver que los planes de Dios que Él hizo para tu vida desde antes que nacieras, planes maravillosos que aún no se han cumplido plenamente. No quieres llevar una vida cristiana acomodada que de algún modo te lleve al cielo y llegues arrastrándote diciendo, lo logré.
La Biblia habla de conseguir una entrada abundante en el reino de Dios, no de llegar arrastrándote y diciendo de alguna manera lo logré. No quiero ser como un ladrón moribundo al que Dios salvó en el último minuto. Pero te diré algo, está bien, porque ¿qué hizo él en su vida? Mataba gente y ganaba mucho dinero tal vez robando y todo ese tipo de cosas. Él fue al cielo, él estaba en el paraíso el mismo día que murió. Pero imagínate pasar muchos años sin conocer cuánto hizo Jesús por mí. No creo que alguno de nosotros sepa cuánto Jesús hizo por nosotros hasta que lleguemos al cielo. Y en ese día, cuando la gloria completa de ese trabajo que Él hizo por nosotros en la cruz llegue a nosotros, nos sentiremos tan pequeños y pensaremos, ¿qué hice yo a cambio por Él? Y por eso necesitamos entregarle nuestras vidas, reducirnos a nada para que Él pueda hacerlo todo. Él toma a personas que son nada y hace su trabajo. Te diré que en mi propio caso, yo no tenía el don de hablar en público. Nunca participé en algún discurso público en mis días de estudiante o incluso en el ejército. Nunca creí que pudiera ser un predicador. Cuando me convertí, todo lo que hice fue repartir folletos cuando viajaba en autobús o en tren. Decía, Señor, esto es todo lo que puedo hacer. Repartir folletos y decirle a la gente que Jesús murió por mí. Pero Dios tuvo que quebrarme, humillarme y darme un don. Y por eso Él tuvo que reducirme a nada. Y cada vez que me volvía a levantar, me reducía a nada. Porque eso puede pasar, particularmente en los primeros días cuando tuve el don de predicar. Mucha gente quedaba impresionada y eso se me subió a la cabeza. Y Dios haría algo para reducirme a nada de nuevo. Siempre hacía eso. Y estoy profundamente agradecido por su fidelidad en hacerme caer hasta que yo aprendí la lección de nunca levantar la cabeza. Y quiero decirle eso a todos ustedes, mis hermanos. Creo que hay una gran necesidad en todas las iglesias del mundo. No hay mucha gente que ame al Señor. No hay mucha gente que cree en la victoria sobre el pecado y la proclame. El evangelio principal que se predica en el mundo hoy en día es: ¿quieres ir al cielo? Ven a Jesús, dile que eres un pecador, pídele que entre en tu corazón y estarás sellado por la eternidad. Una vez seas salvo, siempre serás salvo. Esta es una de las herejías más grandes que ha enviado a la gente al infierno que cualquier otra doctrina. Puedes vivir como quieras. Esa es una doctrina peligrosa. Déjame mostrarte lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, para que entendamos con claridad el evangelio. Quiero mostrarte dos pasajes en Mateo capítulo 7. Uno es en Mateo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Qué aprendes ahí? El camino a la destrucción tiene una puerta y un camino. ¿Entendiste? De acuerdo. Dice en el verso 14, la puerta tiene una senda que lleva a la vida. Desafortunadamente, lo que están enseñando con esto de una vez salvo, siempre serás salvo, es que solo hay una puerta y cuando entras por esa puerta, estás en la vida, pero no hay camino. Y eso va completamente en contra de lo que Jesús dijo. Pero Jesús dijo, hay una puerta estrecha y un camino angosto que conduce a la vida. Así que la vida está ahí. Aquí está la puerta y ahí está el camino. La vida no está aquí en la puerta. Hay una puerta y luego un camino que conduce a la vida. Y muy pocos lo encuentran, porque algunos van por el camino ancho y otros porque piensan que la puerta lo es todo. Porque algunos evangelistas los engañaron. Les han dicho que con solo aceptar a Cristo están bien, por toda la eternidad están bien. Y viven como quieren, viven en pecado, se divorcian y hacen todo tipo de cosas y dicen, soy salvo, he nacido de nuevo.
O dicen, lo siento, Señor, perdóname, y viven toda su vida así. Así que al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, de nuevo habla de dos tipos de personas. Ambos escuchan la palabra de Dios. Estos dos tipos de personas podrían estar justo aquí en esta sala. Cada uno de nosotros está escuchando. Si tienes buen oído, estás escuchando. Y si tienes una buena mente, estás entendiendo lo que digo. Dice en el verso 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, esto significa que haces lo que escuchas. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. Se mantuvo de pie por toda la eternidad. Luego hay otro tipo de persona, y no me refiero a las que no van a la iglesia, o que no leen la Biblia, o hablan en contra de Cristo, sino a solo los que oyen las palabras, donde las escuchan, donde escuchan las palabras de Jesús, cuando leen la Biblia y en las reuniones de la iglesia. Ellos no van a los templos ni a las mezquitas, allí no escuchan la palabra de Jesús. Son cristianos que escuchan mis palabras mientras estoy leyendo la Biblia. Lo único es que no las obedecen. Jesús dice en Lucas 9, verso 23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese tipo de personas pueden escuchar esto 10 veces y aún así no tienen interés en morir al yo cada día. No, ellos dicen, acepté a Cristo hace 25 años y mi eternidad quedó sellada ese día. Tengo mi pasaporte, mis pecados están perdonados. Voy camino al cielo. Estas personas no obedecen lo que Jesús dijo. Son semejantes a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y grande fue su destrucción. ¿Crees que ese hombre fue al cielo? ¿Es así como describes a un hombre que va al cielo? La casa se cayó, se destruyó, pero él se fue al cielo. No. ¿Y de qué está hablando? En el verso 24, estas palabras mías. Versículo 26, estas palabras mías. En otras palabras, todo lo que dijo en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Leemos muchos casos incluso en el Antiguo Testamento, en los que Dios tenía un plan. Por ejemplo, Dios tenía un gran plan para José. Él es una de las primeras personas que podemos leer en las Escrituras a quien Dios utilizó. Cuando él era un joven de 17 años, déjame mostrártelo en Génesis capítulo 37. Él era el favorito de su padre y su padre lo amaba y le hizo una túnica de colores en Génesis capítulo 37, verso 3. Y esto es lo que quiero que veas. Probablemente él presumía de la maravillosa túnica que tenía y de lo mucho que su padre le quería más que a todos los demás. A los 17 años, él tuvo un sueño, el cual se lo contó a sus hermanos, diciendo, estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Cuando tienes un sueño así, no deberías hablar con nadie acerca de eso. Si hablas acerca de eso, demuestras que te estás dando importancia. Y la mayoría de los hermanos eran mayores que él. Luego dice en el verso 9, he tenido otro sueño, y ahora no solo son los hermanos mayores. Él dice, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Eso significa que su padre, madre y hermanos también se inclinarían ante él. Él se estaba jactando. Muchas de las cosas buenas que vemos en la vida de José es la rectitud que tuvo en la casa de Potifar. Pero vemos aquí una jactancia que lo llevó a su caída. Dios tuvo que reducirlo a nada para poder usarlo. Lo usó durante muchos años, 70 o 80 años, pero tuvo que reducirlo a nada. ¿Y cómo lo hizo? Hizo que lo vendieran como esclavo y lo metió 13 años en una prisión.
No sé qué tipo de condiciones soportó en esa prisión. Y cuando fue reducido a cero, Dios dijo, muy bien, ahora eres apto para cumplir mi propósito para tu vida. Tenemos que aprender de estos ejemplos. Ahora déjame hablarte de su padre, Jacob. Dios tenía un plan para Jacob y él era una persona muy astuta. Él supo cómo engañar a su hermano Esaú para quitarle su primogenitura. ¿Cómo llegó Jacob a ser el hombre en el que se convirtió finalmente? Él tuvo que huir de la casa de su padre Isaac hacia la casa del hermano de su madre, a casa de su tío. Y allí le dijeron que cuidara de las ovejas. Y allí él hizo algo astuto y trató de conseguir muchas de las ovejas para él. Y engañó a su tío Labán y se hizo muy rico. Y entonces él se entera de que Esaú viene a matarle. Aquí tenemos a un hombre que engañó a su hermano para tener su primogenitura, dándole un plato de lenteja. Y también engañó a Labán con sus ovejas. Él era muy astuto. Parecía una persona sencilla, pero era muy astuto e inteligente, como muchos seres humanos. Dios tenía un plan para él, pero no podía cumplirlo. Hasta que un día leemos en Génesis capítulo 32, verso 24, que Jacob se quedó solo y Dios descendió y luchó con él. Pero él no cedió. Era una manera simbólica en la que Dios trataba de decirle a Jacob, estoy tratando de hacerte caer, pero tú no me permites que te derribe. Y pueda que el Señor está queriendo decirle esta palabra a alguno de ustedes aquí. Estoy arreglando tantas circunstancias en tu vida para derribarte, pero te niegas a reducirte y a ser quebrantado. Sigues siendo la persona fuerte y testaruda que siempre has sido, pensando más en ti mismo que en los demás. Entonces, ¿qué hace? El verso 25 dice, dislocó la coyuntura del muslo de Jacob. Y desde aquel día él quedó cojo. Entonces le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. En el verso 28. Y mira estas asombrosas palabras. Has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Solo cuando fue quebrantado, Dios dijo, ahora tu nombre será Israel, príncipe de Dios. Ahí tenemos la misma lección. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el gran capítulo de las personas que experimentaron tremendos milagros en su vida. Noé salvó a su familia cuando el mundo entero fue destruido. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación al obedecer a Dios. En el verso 29, leemos sobre cuando Moisés abrió el mar rojo, poderoso hombre de Dios. En el versículo 30 leemos sobre Josué, cuando cayeron los muros de Jericó. En el verso 33 hubo gente que cerró bocas de leones. Y en el 35, otros que levantaron gente de entre los muertos. Milagros poderosos. Este es un capítulo de milagros. Y en medio de ese capítulo de milagros vemos este milagro. ¿Lo has notado? En el versículo 21, Jacob se apoyó en la punta de su bastón y dio algunas promesas a su hijo. ¿Cuál es el gran milagro? Ese es el milagro más grande en Hebreos capítulo 11. Porque Dios enseñó a este hombre a no apoyarse en sí mismo. Él comenzó a apoyarse de ese bastón desde el día que Dios lo quebró. Le dislocó el muslo durante el resto de su vida desde que era joven. En aquellos días la gente vivía hasta 170 o 180 años
Y Jacob era un hombre muy joven comparado con la duración de vida de la gente en aquellos días. ¿Puedes imaginarte a un hombre joven de 25 años caminando con un bastón? Qué humillante es para él. Señor, solo tengo 25 años y tengo que caminar con este bastón. Y ese bastón simbolizaba que él tenía que apoyarse en Dios para todo. Ahora piensa en Moisés. Ya conoces la historia. A la edad de 40 años era el gobernante en Egipto, un poderoso príncipe. Estaba casi listo para convertirse en el próximo faraón. Y Dios arregla las circunstancias. Y esto lo lleva a ir al desierto y vivir 40 años, trabajando para su suegro. Y dice que pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. No eran sus propias ovejas. Vivir en la misma casa con el padre de tu esposa, aunque sea por un año, es un problema. Imagínate que a algunos de ustedes les toque quedarse con el padre de tu esposa en la misma casa, aunque sea solo por un año. Él humilló a este hombre grande y poderoso que estaba listo para ser faraón. Hasta que un día Dios le dijo, quiero que seas mi profeta. Pero Moisés le respondió, no, ni siquiera puedo hablar. Este hombre no puede hablar, pero leemos en Hechos capítulo 7 que él era poderoso en palabras a la edad de 40 años. ¿De qué manera redujo Dios a este poderoso predicador? Al punto que él dijera, no puedo hablar. Y eso no fue falsa humildad. El Señor le decía, tienes que ir. Y él le respondía, no, Señor, no puedo hablar. Y finalmente Dios cedió. Está bien, Aarón hablará por ti. Y desde entonces Aarón fue el que habló por Moisés. Y entonces Dios dice a Moisés, ahora no hay límite para poder usarte. Te usaré para dividir el mar rojo, para traer maná del cielo todos los días durante 40 años y para sacar agua de una roca. Pero antes él tuvo que ser quebrantado. Es la misma lección a lo largo de las Escrituras, ya sea Pablo siendo enviado al desierto, o Moisés siendo enviado al desierto a vivir con su suegro durante 40 años, o Jacob, que tuvo que vivir con su suegro durante 20 años. Es asombroso cómo Dios hizo vivir a muchas personas con sus suegros por tanto tiempo para reducirlos a cero, porque no hay nada más humillante que un hombre dependa del padre de su esposa. ¿Algunos de ustedes ha experimentado eso? Que no puedes ganarte la vida por ti mismo y tienes que depender del padre de tu esposa financieramente, no por 1 o 2 años, sino año tras año. Si hay algo que puede humillarte es eso. Así es como Dios humilló a estos hombres que nosotros consideramos grandes hombres. Jacob se convirtió en Israel y Moisés en un gran profeta. Dios tenía que hacer una obra en ellos y este principio también es el mismo en el Nuevo Testamento. ¿Crees que Jesús tuvo que ser quebrantado? No había terquedad en Jesús. Él fue obediente al Padre desde el primer día, pero él tuvo que caminar por el camino de la humildad. Y creo que en la manera que el Padre trató con él, fue que lo hizo vivir 30 años en sumisión a unos padres imperfectos. José y María no eran perfectos y Jesús tuvo que obedecerles, como lo vimos en el video anterior. Puedo imaginar algunas situaciones en las que José y María sintieron que hacer tal cosa era lo mejor. Y Jesús, de 12 años, con una sabiduría muy superior, sabía que había una manera mucho mejor de hacer las cosas que la que José y María decían. Pero cuando le decían, Jesús, haz esto, él lo hacía de la manera que ellos le ordenaban, aunque en su mente él conociera una manera 10 veces mejor que esa. Eso es humildad. Hijos, obedezcan a sus padres. Así es como Jesús fue entrenado. Y puedo imaginar numerosas situaciones en ese hogar, donde él vio a José y a María peleando. Claro que peleaban, como toda persona inconversa, porque no habían nacido de nuevo. Discutían y peleaban y Jesús miraba eso. Pero si él les hubiera faltado al respeto, él habría pecado.
porque se supone que no debe faltarle el respeto a tus padres. Y estos padres conflictivos o imperfectos, cuando le decían a Jesús que hiciera algo, él lo hacía. Eso es realmente humilde. Y él tomó esa posición de humildad. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Y luego tuvo problemas con sus parientes. Dice en Juan capítulo 7 que sus hermanos no creyeron en él. Él tenía 4 hermanos y 2 hermanas más jóvenes que él. Eso se lee en el Evangelio de Marcos. Y sus hermanos no creyeron en él. María sabía que él era el Hijo de Dios. Ella sabía que era virgen cuando él nació. ¿No crees que ella le habrá dicho a sus otros hijos que él era el Hijo de Dios? Pero ellos no le creían a María porque miraban que Jesús era igual a ellos. Se habrían burlado de él, se habrían reído de él, le habrían molestado. Sé cómo son los jóvenes cuando encuentran a un joven recto y de buen comportamiento. Se juntan con él y lo molestan, pero este no se enoja. Entonces ellos se lo toman como un reto. Veamos quién puede hacerlo enojar y ponerle nervioso y furioso. Me imagino que ellos intentaron eso con Jesús, pero él nunca se enojó y eso les ha de haber enfurecido. Ya sabes cómo son los niños. Y si él se hubiera vengado, aunque sea una vez, él habría pecado y no habría podido ser nuestro Salvador. Pasé muchos años meditando sobre los 30 años de la vida de Jesús. Los 3 años y medio están escritos en detalle. Y yo digo, Señor, no he sido llamado para hacer milagros y dar a comer a 5,000 personas. Ese no es mi llamado. Tampoco puedo caminar sobre el agua y predicar sermones maravillosos como tú lo hiciste. Por ejemplo, el Sermón del Monte. ¿Quién puede igualarlo? Ni siquiera lo intento. Pero Señor, hay un área en la que puedo seguirte, y es en la forma en que vivías en casa. Él fue carpintero. José probablemente había muerto cuando Jesús tenía 15 años de edad. Así que durante los siguientes 15 años Jesús fue la cabeza de la familia. Él tenía que ganarse la vida para su madre y sus 6 hermanos. Eran 8 personas en ese hogar. Era una casa pequeña y probablemente todos dormían en la misma habitación, en el suelo. Sé cómo es. Gran parte de mi ministerio he estado entre aldeanos pobres en la India. Y he ido a casas donde una habitación es dormitorio, sala y todo en una sola habitación. Gente sencilla. Y Jesús vivió en una casa muy sencilla. Dios lo ordenó así, para que Él fuera un ejemplo para nosotros. Y a menudo he pensado en cómo Él debió enfrentarse a toda esa irritación de parte de sus hermanos menores. ¿Por qué medito sobre ello? Porque Jesús dijo, sígueme. Y yo digo, Señor, ¿cómo puedo seguirte? Y cuando veo cómo Él se enfrentó a toda esa irritación de parte de los demás y no se dio, yo digo, Señor, creo que puedes darme fuerza de esa misma manera. Como siervo del Señor, predico cosas que irritan a otros, que exponen su pecado y denuncia la hipocresía de los predicadores. Y cuando estos hablen contra mí, debo callar. Lo aprendí de Jesús. Él guardaba silencio. Él no abría su boca. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y eso no fue solo el último día, cuando fue azotado por los hombres de Pilato. No, ocurrió durante 30 años en su casa, donde sus hermanos le irritaban mucho antes de que él fuera azotado por los hombres de Pilato. Y allí él se encomendó a su padre. Esa fue su preparación para su ministerio. Así que no solo fue con Moisés, Jacob y Pablo. Con Jesús también hubo entrenamiento antes de su ministerio. Un entrenamiento en el que fue humillado y probado durante muchos años. Y entonces un día el Padre dijo en el bautismo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Recuerdo que muchas veces le he preguntado al Señor, Padre que estás en los cielos, ¿puedes decir de mí, este es mi siervo en quien me he complacido? Eso no lo dijo por causa de un momento.
Fue después de observar su conducta durante 30 años. No le dio ese certificado después de 3 años. Su curso escolar y universitario duró 30 años. Entonces el padre le dio el certificado. Estoy complacido contigo. Y entonces él tuvo un ministerio. No hay otro camino para nosotros, hermanos. Algunos de nosotros pensamos que solo porque hemos entendido algunas verdades al leer la Biblia o escuchar algunos mensajes, ya estamos listos para dirigir una iglesia y construir el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué vas a construir? Lo que construirás será una iglesia babilónica, porque es hasta que Dios te quebrante. Creo que Dios tiene grandes planes para cada una de las personas sentadas aquí, ya sean jóvenes o ancianos. Pero no hay otro camino. Debe ser quebrantado y humillado, porque Dios solo da su gracia a los humildes. Y todos pensamos que somos humildes, pero no lo somos. Y Dios tiene que mostrarnos. Y de repente nos revela nuestro orgullo en alguna situación en particular. Y si Dios no te ha revelado tu orgullo, yo diría que nunca te ha hablado en absoluto. Dios me muestra constantemente cuando soy orgulloso. Y seguirá mostrándomelo constantemente hasta que me haya vuelto completamente como Jesucristo. Y con gusto reconozco que aún no he llegado a ser como Cristo. Quiero serlo, pero aún no soy como Él. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. En el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es seguro. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué es esa cosa a futuro que habremos de ser? Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Un día vamos a ser totalmente como Jesús en nuestra personalidad. Un día no quedará ni un poco de orgullo en nosotros. No quedará ni un poco de arrogancia, ni de celos, ni de amargura, ni de falta de perdón, ni de nada contrario al Espíritu de Cristo. Ni siquiera un poco. Algún día seremos completamente como Cristo, pero aún no lo somos. Seremos como Él cuando venga en la segunda venida. Versículo 2, cuando le veamos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora en adelante? ¿Simplemente sentarnos y esperar? No, dice el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza de ser un día semejante a Él, ¿qué debería hacer? No sentarse sin hacer nada, sino que debes purificarte hasta alcanzar su nivel de pureza. ¿Estás haciendo eso, hermano mío? Esa es mi pregunta. Principalmente en el área de la humildad. ¿Te estás purificando de todo el orgullo y arrogancia que tenemos de nuestro antepasado Adán? ¿Y del veneno de la soberanía que Satanás le inyectó? El peor pecado no es ver pornografía en Internet. Ese es un mal terrible, pero el orgullo es peor que eso. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos. No puedes esperar a que el Señor te purifique, sino que tú tienes que purificarte. Tengo que humillarme. Aquí dice, purifícate a ti mismo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humíllense. No le pidas a Dios que te humille. Tú tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Significa que cuando Dios arregla alguna circunstancia en tu vida, debes humillarte. Cuando te acusen falsamente, mantén la boca cerrada. Cuando alguien esté enojado contigo, mantén la boca cerrada. ¿Sabes? Solía andar en motocicleta en la India. No podía comprarme un carro. Durante 42 años conduje una motocicleta en la India. Y no hay reglas de tránsito en la India.
No estamos bajo una ley. Es una gracia falsa. La gente hace lo que quiere. Así que hay muchos accidentes de carro y todo eso. Y siempre que hay un accidente, ¿quién tiene la razón? La ley en la India es quien grite más fuerte en la calle tiene la razón. Así que muchas veces dos motocicletas chocaban y había un escándalo, cada uno intentando demostrar quién era más ruidoso. Y cuando yo volvía a pasar después de 10 minutos, todavía seguían en medio de la carretera. Así que me dije, ¿qué debo hacer cuando alguien se descuide y golpee mi motocicleta? Y decidí que tan pronto como eso suceda, incluso si la otra persona tiene 100% de la culpa, le diré, lo siento, Señor. Y la otra persona me perdona y me deja ir. Él sabe que es culpa suya, pero me he humillado ante él y eso le ha encantado. ¿Sabes que los seres humanos están tremendamente encantados cuando ven a otra persona humillarse ante ellos? Puedes eliminar muchas peleas y discusiones si te humillas. Por ejemplo, ante tu esposa y ante los demás. No estoy diciendo que digas una mentira. No tienes que decir una mentira. Di, lo siento, perdón. No soy perfecto. Así que estoy dispuesto a humillarme donde sea. Pero he aprendido que Dios da su gracia a los humildes. Y yo he sido un tremendo receptor de la gracia de Dios a través de los años. Él ha hecho mi vida supremamente feliz. Me libró del desánimo del que fui esclavo durante 16 años, pero ahora eso ha desaparecido completamente en mi vida. Me libró de la ansiedad de la que fui esclavo durante muchos años. Me ha dado 55 años de una vida matrimonial feliz con mi esposa. Y nuestro hogar es como un pedazo del cielo en la tierra. Yo he aprendido a vivir con mi esposa. Yo disfruto de mi esposa. Ella no es perfecta, nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, pero hemos aprendido a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y lo mismo con los que trabajo en la obra. Si he cometido un error, he pedido perdón a personas que son más jóvenes que mi hijo menor. Recuerdo que una vez en Bangalore, cuando algo salió mal con la grabación de un mensaje, yo me acerqué al joven que estaba en los controles. Probablemente tenía 17 o 18 años. Y yo le dije, oye, deberías tener más cuidado. Le hablé muy fuerte y después otra persona me dijo que él no había tenido la culpa en absoluto. Tuvo algo que ver con otra persona del equipo. Entonces fui inmediatamente hacia el joven y le rodeé con mi brazo y le dije, lo siento hermano, realmente siento haberte malinterpretado. Por favor, perdóname. Estoy dispuesto a hacer eso a cualquiera. Estoy dispuesto a pedirle perdón a un niño pequeño, porque no soy perfecto. No dudo en disculparme con cada persona, porque reconozco que no soy perfecto. Podría haberlo hecho mal. Tal vez entendí algo mal. Y el resultado de eso es que mi vida ha sido sumamente feliz. Soy un hombre muy feliz. Duermo tranquilamente por la noche. No doy vueltas en la cama pensando en lo que alguien hizo o en lo que alguien va a hacer. No, he perdonado a todo el mundo. Queridos hermanos, quiero decirles que si eligen este camino, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ustedes antes de que dejen esta tierra y se encuentren con Él cara a cara. Mi único deseo es que yo termine el plan que Dios tenía para mí cuando me encuentre con Él cara a cara. Creo que antes de nacer, Dios tenía un plan para mi vida y eso también es verdad para todos ustedes. Ahora vamos a Salmos 139. Salmo 139. En el versículo 16. Y desde el versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice en el verso 16, tus ojos vieron mi embrión en el vientre de mi madre. Y en tu libro se refiere a la mente de Dios.
se escribieron todos los días que me fueron dados, aun cuando no existía ni uno solo de ellos. Eso es lo que dice allí. Antes de nacer, todos los días que debo vivir en la tierra y todo lo que debo hacer con mi vida terrenal fue escrito en la mente de Dios. Es un versículo maravilloso. Y mi respuesta a eso a lo largo de mi vida debe ser como dice en el versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y mira mi corazón, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Verso 24. En otras palabras, ayúdame a cumplir tu plan. O como la Biblia viviente lo parafrasea, Señor, señala cualquier cosa en mí que te entristezca. Tengo eso escrito en un tablero y lo tengo delante de mí en mi mesa. La Biblia, traducción viviente, lo parafrasea. Señor, señala cualquier cosa en mí que te entristezca. Lo mantengo delante de mí cada día. Cuando me siento a la mesa, veo el tablero que dice, Señor, señala cualquier cosa en mí que te entristezca. No dice cualquier cosa en mí que te haga enojar. Dios no está enojado conmigo, pero a veces está triste por mi actitud ante algo, o por algo que dije, o por la forma en que dije algo a alguien. Y digo, Señor, muéstramelo y lo arreglaré inmediatamente. Escribiré una carta, llamaré a esa persona o iré personalmente y lo arreglaré. Cualquier cosa en mí que te entristezca. Yo hago esa oración. Y así Jesús al final de su vida dijo, en Juan capítulo 17, ya sabes, todos queremos glorificar a Dios en la tierra. Creo que cada uno de ustedes aquí quiere glorificar a Dios, así que les diré cómo pueden glorificar a Dios. Lee Juan capítulo 17, verso 4. Así es como Jesús glorificó a Dios. No fue haciendo milagros y caminando sobre el agua, no. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Acaso Jesús viajó a China, África, Inglaterra y América? No. Él apenas viajó fuera de esa pequeña nación de Israel. En toda su vida. No tienes que viajar por el mundo para cumplir la voluntad de Dios. Mucha gente dice, quiero viajar aquí y allá y hacer la obra de Dios. Yo no tengo ese deseo. Quiero terminar la obra que Dios me dio para hacer. Mi Salvador vivió en un país muy pequeño toda su vida. Él nunca fue de vacaciones a Roma. Después de un año de arduo trabajo, él podría haber decidido tomarse una semana de vacaciones en Roma. Así como a los predicadores les gusta tomarse unas vacaciones aquí y allá. Si alguien merecía unas vacaciones, era Jesús. En sus 3 años de trabajo, él nunca tomó vacaciones para visitar otro país. Él no habría pecado si hubiera ido a Roma, pero él decidió terminar su trabajo. Si él se tomaba una semana de vacaciones en Roma, él se perdería lo que su padre quería que hiciera en Israel durante esa semana. Él estaba tan comprometido y yo digo, Señor, quiero estar comprometido contigo de esa manera, que ni un día de mi vida sea mío para hacer lo que yo quiera. Así es como él terminó el trabajo que Dios le dio. Él tenía un objetivo en la vida. Mi padre me envió a la tierra para hacer cierto trabajo. Parte de sus 30 años fueron en su hogar o como carpintero y aprendiendo cosas nuevas. Él vivió una vida normal. Isaías 53, versículo 4 dice que Jesús estaba enfermo. Él tenía que estar enfermo. De lo contrario, no podía ser tentado como nosotros. ¿No te sientes tentado cuando estás enfermo? La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, que Él fue tentado en todo como nosotros. Y la enfermedad es un área importante de la tentación. La enfermedad no se debe al pecado. Si a Jesús se le hubiera clavado una espina en el pie, le habría pinchado. Pero eso no se debe a que era un pecador, sino porque el mundo está bajo el juicio de Dios. Así que Isaías 53, verso 4, dice que él estaba familiarizado con la enfermedad, solo que los traductores no tuvieron la audacia de poner allí la palabra enfermedad, así que lo tradujeron como dolores. Pero cuando este versículo se cita en Mateo capítulo 8, se le llama enfermedad. Él tomó nuestras enfermedades. Así
que aunque él estaba familiarizado, él terminó el plan que el Padre tenía para él. Y quiero decirles a cada uno de ustedes que antes de que nacieran, Dios hizo un plan. Y eso me ha cautivado mucho en mi propia vida. Hace aproximadamente unos 30 años, yo estaba manejando mi motociclo de 2 ruedas, que era mucho más pequeña que una motocicleta, y estaba cruzando un paso a nivel ferroviario. Y eso allí no es operado automáticamente, sino mecánicamente. Un hombre levanta una barra y luego levanta la otra barra. Y así es como cruzamos los pasos a nivel ferroviario en la India. Así que yo estaba allí delante con mi motociclo y este hombre levantó la primera barra, pero antes de llegar a la otra barra, él la bajó. Y sin darme cuenta me golpeé contra ella y salí volando de mi motociclo y caí sobre la vía del tren. Me hice una abertura en el cráneo y quedé allí inconsciente. No sé por cuánto tiempo, pero de todas formas, alguien me recogió antes de que llegara el tren y me salvaron la vida. Y cuando llegué a casa, hablé con el Señor inmediatamente. Podría haber muerto allí. Esto fue hace 31 años. Y le dije, Señor, no he terminado de darte las gracias por morir por mí en la cruz. Eso es exactamente lo que le dije. Desde que me convertí, mi vida se basa en decir, gracias Señor Jesús por morir por mí. Aún no he terminado de darte las gracias del todo. ¿Cómo puedes quitarme la vida ahora? Tengo que terminar de darle las gracias. Le dije, Señor, no he terminado de darte las gracias. Gracias por perdonarme la vida. Y me perdonó la vida por otros 31 años. No tengo deseo de vivir mucho tiempo en esta tierra, pero tengo una tremenda pasión por terminar todo lo que Dios tenía en mente antes de que yo naciera. Este es mi plan para Zach Punen. Este es el día en que va a nacer. Y este es el día cuando su vida en la tierra habrá terminado. Espero que ese día sea cuando Cristo venga de nuevo. Dios tenía todo planeado. Por ejemplo, cuando iba a viajar, los lugares donde iría a predicar y hacer muchas cosas. Incluso creo que Dios planeó mi tiempo en la marina para que fuera entrenado allí y aprendiera algunas lecciones. Y luego me llamó a su servicio y me llevó a diferentes lugares. Creo que cada día de mi vida fue planeado por Dios en su mente. Mi único deber es esperar en Él y descubrir qué es. Por eso no hago mis propios planes. Cuando recibo muchas invitaciones, yo le digo, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál quieres que acepte? Y simplemente las rechazo, porque no tengo libertad del Señor para ir allí. Algunas personas me dicen, hermano Zach, te daré mucho dinero. Y yo les respondo que no estoy interesado ni necesito su dinero. Puedo vivir sin tu dinero, porque llevo una vida muy sencilla. Así que no necesito mucho para vivir. No necesito ayuda de nadie. Mi Padre cuida de mí. Pero quiero cumplir el plan de Dios. Si voy a un lugar que Dios no ha planeado para mí, me perderé lo que se supone que debo hacer. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. ¿Qué dijo el Señor sobre María cuando ella estaba sentada a los pies escuchando y Marta estaba ocupada cocinando? ¿Para quién cocinaba Marta? Para Jesús y los 12 discípulos. ¡Qué mujer tan hospitalaria! Pero Jesús le dijo, estás preocupada por tantas cosas, Marta. No me interesa tu comida. Mira a María. Ella está aquí sentada escuchando mi palabra, que es 1,000,000 de veces más importante que la comida. No he venido a comer. Vine aquí para compartir algo contigo. Una cosa es necesaria. Y esto lo aprendí desde que era muy joven.
No sé si todos conocen ese versículo. En Lucas capítulo 10, verso 42, cuando Jesús llegó a su casa en Betania, Marta y María le dieron la bienvenida. En Lucas capítulo 10, verso 38, e inmediatamente Marta, como la mujer hospitalaria que era, corrió a la cocina. 13 personas han venido a mi casa. Jesús y sus 12 discípulos. Debo preparar algo bueno para ellos. Vaya actitud de sacrificio. Y Jesús estaba enseñando. Los discípulos y María estaban sentados allí escuchando. Y Marta se estaba irritando porque María no la ayudaba. Entonces ella viene y dice en el verso 40, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y en lugar de reprender a María, Jesús le dice, Marta, estás preocupada por tantas cosas. No me interesa tu comida. Aprecio tu hospitalidad, pero realmente una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, sentarse a mis pies y escuchar lo que estoy diciendo que haga. El Señor me dijo esa palabra hace muchos años, cuando era joven, poco después de convertirme, como en 1960. Hay una cosa que necesitas en tu vida. Siéntate a mis pies y escúchame todos los días y lograrás algo con tu vida. Muchos años después, creo que 20 o 30 años después, le pregunté al Señor en mi cumpleaños, Señor, ¿tienes una palabra para mí? Y el Señor me dijo lo mismo que hace unos años. Una cosa es necesaria, así que nunca lo he olvidado. Así que cuando me despierto por la mañana, quiero despertarme como Jesús se despertaba por la mañana. ¿Sabes cómo se despertaba Jesús y qué hacía cuando se levantaba a primera hora de la mañana? Lo dice en Isaías capítulo 50. Esto es maravilloso. Isaías capítulo 50, versículo 4, en medio del versículo. Es una referencia a Jesús. El Padre mañana tras mañana me despierta y despierta mi oído interno para escuchar como los discípulos. Aquí discípulo quiere decir, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Has leído en los evangelios cómo Jesús se levantaba temprano por la mañana e iba al desierto para escucharle? Yo dije, Señor, eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que hago ahora cuando me levanto por la mañana, antes de salir de la cama. Yo le digo, Padre, ahora abre mi oído. Me he despertado y mis oídos están abiertos, pero quiero que mi oído interno también lo esté. Quiero saber lo que me quieres decir. Quiero ser como María, no como Marta, que se apresura inmediatamente a hacer muchas cosas. Quiero escuchar. Incluso si mi esposa sigue durmiendo, quiero escuchar lo que me estás diciendo. Eso es lo mejor que puedes hacer si te despiertas a medianoche. Padre, ¿por qué estoy despierto? ¿Quieres decirme algo? Y antes de levantarte de la cama por la mañana, el Señor te ha despertado y tiene algo para que hagas. Dile, Señor, ayúdame a terminar hoy tu obra. No quiero tu plan para los próximos 10 años. ¿Qué se supone que tengo que hacer hoy? Guíame día a día. Guíame aunque no escuche una voz del cielo. Guía mis pasos aunque sea inconscientemente. Ponme en contacto con las personas a las que debo ayudar. Enséñame lo que tengo que hacer y lo que tengo que aprender. A veces puede ocurrir un pequeño accidente, como caerse y hacerse daño. Pero di, Señor, gracias. ¿Qué tengo que aprender de esto? Si vives así, cuando llegues al final de tu vida, podrás decir las palabras de Jesús. He glorificado a Dios terminando la obra que Él me dio para hacer. Todos queremos glorificar a Dios. Si te preguntan, ¿quieres glorificar a Dios? Tú dirás que sí. Bien, en Juan capítulo 17, verso 4 lo acabamos de leer. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y Él no viajó a China, África o Israel. Solo fue a unos 2 lugares pequeños. Eso es todo.
pero terminó el trabajo que Dios le encomendó. No pienses que la persona que más ha viajado es la que ha hecho la obra más grande de Dios. Puede que nunca haya salido de tu ciudad natal. Durante 30 años Jesús estuvo en Nazaret y terminó lo que tenía que hacer. Necesitamos mirar la vida de Jesús y decir, así es como debo vivir. Pero Dios tiene que romper ese orgullo en nosotros, que nos hace pensar que podemos hacer muchas cosas por Dios. Déjame decirte que no puedes hacer nada de lo que tú crees por Dios, que dure toda la eternidad. Pero si haces lo que Él te dice que hagas, durará para la eternidad. No es solo Jesús. Voy a terminar con esto. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, he terminado el plan de Dios para mi vida. Cuando leí eso, dije, Señor, ¿cómo sucedió eso? Tú viviste la vida perfecta en la tierra, en Nazaret, desde el primer día. Pero Pablo estuvo 30 años luchando contra los cristianos. Ese no era tu plan. El plan de Dios para Pablo no era que estuviera luchando contra los cristianos durante 30 años. No. Él fue un hombre inconverso e impío durante 30 años con religión pero sin Dios. Y luchó contra el pueblo de Dios, los cristianos, durante 30 años. Entonces, ¿cómo completó el plan de Dios para su vida? Y el Señor me mostró que en su gran misericordia, Él pasa por alto los momentos de ignorancia. Pablo aprendió eso en su propia vida y así se lo enseñó a los demás. Vayamos a Hechos de los Apóstoles. Dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 30. Este es uno de mis versículos favoritos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Eso es lo que Pablo dijo en Atenas cuando él estuvo allí. Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Alabado sea Dios. Por 30 años él vivió en la ignorancia, pero Dios dijo, olvídalo, ya lo pasé por alto. Significa que lo ha borrado y ya no lo tiene en cuenta. Alabado sea el Señor. Ha habido momentos de ignorancia en mi vida, incluso después de haberme convertido, pero te tengo buenas noticias. No te sientas apenado y arrepentido por eso. Dios lo ha pasado por alto. Es un tiempo de ignorancia. Quizás tu tiempo de ignorancia ha durado hasta hoy. Tal vez hasta hoy te das cuenta de que Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, todos tus días hasta hoy, Dios dice, lo pasé por alto, olvídalo, comienza hoy. ¿Qué deberías hacer a partir de hoy? Arrepentirte. Eso es lo que dice aquí. Él pasó por alto tu época de ignorancia. Arrepentirse significa darse la vuelta. La mejor definición de arrepentimiento la encontré en el ejército. Cuando vas marchando, hay un comando que se llama dar la vuelta. Dar la vuelta significa que estás mirando en una dirección, pero te giras al lado opuesto y miras en la dirección opuesta. Me enfrentaba al mundo, a mi propia vida, a mis propios intereses, dándole la espalda a Dios. Pero un día me di la vuelta. Eso es arrepentimiento. Algunas personas dan la vuelta a medias. En lugar de dar la vuelta, hacen un giro a la derecha o a la izquierda. Por eso desperdician su vida. Tienes que dar un giro de 180 grados, cambiar completamente tus metas y objetivos en la vida y decir, Señor, quiero tu plan en mi vida. Haz eso y lograrás algo en tu vida, aunque te hayas convertido muy tarde. Hablando humanamente, así que aunque Pablo desperdició 30 años de su vida, Dios había hecho un permiso para eso. Él lo pasó por alto porque sabía que él se arrepentiría a los 30 años. Está bien, porque el plan de Pablo empezó a los 30 años y él terminó el plan de Dios para su vida. Eso es algo maravilloso de Dios. No sé cuándo comenzó el plan de Dios para mi vida, pero sé que después de que nací de nuevo por 16
16 años, la mayor parte del tiempo solo fui alguien descarriado. Estaba predicando, pero no me había tomado en serio vencer el pecado. Pero los últimos 48 años han sido completamente diferentes. Ha sido casi el cielo en la tierra. Dios me llenó del Espíritu Santo y me dijo: he pasado por alto los tiempos de tu ignorancia y quiero que cumplas mi plan para tu vida. Y quiero decir esto a cada uno de ustedes para alentarlos. ¿Te está llevando Dios a través de circunstancias en tu vida para quebrantarte? Podría ser con una esposa difícil, o una familia política difícil, un jefe difícil, circunstancias difíciles o presiones financieras. Hay diferentes maneras que Dios tiene para quebrantar la fuerza del hombre. En el caso de Nabucodonosor, fue haciendo que se comportara como un animal. No creo que Dios haga cosas radicales así contigo y conmigo. Pero eso fue porque él se creía el emperador de toda la tierra. Y ese es el tipo de gente que necesita una humillación mayor. No somos gente altiva como él, así que Dios necesita hacer menos para humillarnos. Pero sea lo que sea que él está haciendo en tu vida para humillarte, tal vez con gente difícil que te malinterpreta, te critican y te acusan falsamente. Yo he pasado por todo eso. Recuerdo que una vez le dije al Señor: Señor, no creo que me crucifiquen porque hoy en día no crucifican a la gente. Pero cualquier otra cosa que tú pasaste en la tierra, ¿me darías por favor el privilegio de también pasar por eso en mi vida? Al menos una vez. Todo lo que pasaste en la tierra, quiero caminar realmente en tus pasos. Y recuerdo la vez que unos cristianos muy molestos me llevaron a la corte porque expuse sus doctrinas equivocadas. Me llevaron a la corte y querían encarcelarme por 16 años. Yo estaba asustado porque habían sobornado al magistrado para cumplir su deseo. Mi abogado me dijo que habían sobornado al magistrado. Te lo digo sinceramente, estaba asustado. En ese momento tenía unos 53 años, hace ya bastante tiempo. Y mientras entraba en el tribunal realmente lleno de temor, el Señor habló a mi corazón. El Señor me dijo: acuérdate que a mí también los religiosos un día me llevaron a un tribunal. Así que verás mis pasos aquí. Sigue mis pasos. Me sentí tan animado ese día. El Señor me dijo: mis pasos son los pasos de la fe y el amor. Fe en un Padre Celestial que se preocupa por cada detalle de lo que está sucediendo en este momento. Él lo tiene todo bajo control, no tengas miedo. Y amor para sus acusadores. En el ejército los pasos son izquierda, derecha. Y los pasos de Jesús por todo el camino fueron fe y amor. Así que entré supremamente feliz. Y en los tribunales de la India no se permite sentarse. No es como aquí que la persona acusada puede sentarse. Yo tuve que estar de pie durante una hora y me quedé ahí. Y aquel magistrado que había aceptado un soborno para castigarme, me miró y vio que estaba supremamente feliz. Habían otros allí esposados y todos habían sido traídos de la prisión. Y creo que él nunca vio a una persona tan feliz delante de él. Y se sintió muy culpable. Él me miró y luego durante la siguiente hora miró hacia abajo todo el tiempo. En serio, él no levantaba la mirada. Se sentía culpable por haber aceptado un soborno para castigar a alguien que él consideraba que era un delincuente. Pero esta persona se encontraba feliz delante de él. Y después de una hora llamó a mi abogado y le dijo: por favor, no lo traigas a la corte de nuevo. Por favor, resuelvan este caso fuera de los tribunales, pero no lo traigas delante de mí. Fue maravilloso. Y al final de ese momento, mis acusadores pasaron a mi lado y les agarré la mano y les dije: que Dios los bendiga. Y encontré los pasos de fe y amor de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios me libró de una manera maravillosa. Nunca pasé ni un día en prisión. Dios es increíble y Él hará cosas asombrosas por ustedes, hermanos míos. Queridos hermanos, díganle: Señor, quiero cumplir tu plan para mi vida. He perdido muchos años, pero al menos a partir de ahora, quiero cumplir tu plan para mi vida. Me humillo bajo tu poderosa mano. Tómatelo en serio a partir de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial,
Qué maravilloso es que a pesar de todos nuestros fracasos, tú tienes tu plan tan maravilloso para todas nuestras vidas. Tú pasas por alto nuestros momentos de ignorancia. Alabado seas. Y ahora nos llamas a arrepentirnos, a darnos la vuelta y hacer tu voluntad. Ayúdanos a cada uno de los presentes. Señor, que nadie de los que están aquí sentados se pierdan tu plan para sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.